el Hardboot CD. Estas son cuestiones físicas. El detalle es que la nube sigue siendo un disco duro, pero pues bueno, no está en mi mano, no lo puedo tocar, no está en mi computadora. Entonces de ahí el decir físico o no físico. También tenemos lo que son, bueno, aquí puse disco duro, lo que es el hard disk, discos de estado sólido, discos ópticos y extraíbles. Debido a que el disco duro sí está un poquito extenso, he decidido partirlo, lo que es ahorita hablar únicamente del disco duro, después, perdón, disco duro y estado sólido, para posteriormente hablar con dispositivo óptico, así como unidad extraíble, debido a que esos últimos son un poquito más cortitos, debido a que pues, bueno, el disco óptico hoy en día ha dejado de estar siendo muy popular, cuando en su momento salió, estamos hablando de los 90 aproximadamente, bueno, fue su auge, este, fue un boom, todos queríamos un quemador porque era más fácil tenerlo, almacenar, era más fácil comprarse un disco de un CD que te costaba exageradamente 20 pesos mexicanos, 20 pesos mexicanos te costaba un CD, a comprarte en su momento una USB que te costaba cientos de pesos. Bueno, a mí me tocó con un amigo que lo asesoré, ya desgraciadamente falleció, un pequeño accidente tuvo, pero en su momento él compró una memoria de 8 gigabytes, créanme los jóvenes, bueno, la familia todavía tiene la factura, compró una memoria de 8 gigabytes en 800 pesos. Eso llegó a costar en su momento una memoria de 8 gigabytes cuando ahora no cuesta ni 80 pesos. Entonces, vemos cómo la tecnología ha ido avanzando y el disco óptico poco a poco ha sido desplazado por las unidades extraíbles. Y de ahí, pues bueno, que esos dos temas son un poquito más cortos. Como les digo, vamos a hablar disco duro y disco de estado sólido, porque entonces pueden decir, pues sí, es estado sólido, es un disco que, pues bueno, como su nombre lo dice, precisamente es un disco que pues es rígido, es fuerte, tiene mejor tecnología, pero ¿por qué estado sólido? ¿A qué significa? Porque la pequeña, ¿cómo se llama? Esta pequeña comparación. Bueno, el disco duro no es sólido. O sea, si yo destapo un disco duro, yo lo palpo, pues sigue siendo sólido. Entonces, ¿a qué se refiere con esa tecnología? Pues bueno, para empezar un poquito de historia, muy rápida, aquí vemos un disco sólido, un disco duro de una pequeña regla, en la cual está en centímetros, y podemos ver los tamaños que se tenían. Obviamente, el disco duro que tenemos de fondo no fue el primero, este está un poquito más pequeño. El primer disco duro fue en el 56, 1956, el cual solamente tenía 5 megabytes de almacenamiento. Entonces pueden decir, a ver, el profe me pidió que investigara lo que era un byte, ya lo que es un byte son 8, un megabyte, no inventes tan poquito capacidad, o sea, para el espacio que tenía, pues sí, porque desafortunadamente en ese momento solo se tenía la tecnología de lo que eran bulbos. Bulbos, pues bueno, es una tecnología, algunos llaman válvulas de vacío, que se requerían demasiados para hacer un trabajo, a lo mejor muy sencillo, los cuales pues llegaban a ocupar demasiado espacio debido a que eran una especie de foco, a lo mejor algunos de ustedes conocen algún foco, y en su interior se guardaba información, bueno, energía eléctrica principalmente. Entonces ahí se guardaba la información y poco a poco esa fue sustituida por los transistores una vez que se descubrieron, se fueron implementando y se fueron mejorando. Y de ahí, pues bueno, el espacio de estos discos fue disminuyendo. No muestro la imagen del primer disco duro debido a que lo vimos en presentaciones anteriores, el cual tenía la estatura prácticamente a la altura de una persona humana, un poquito más, bueno, un poquito menos, pero pues era una forma muy difícil de transportar y poco a poco fue evolucionando a los discos que tenemos hoy en día. A pesar de este pequeñito, pues puede ser uno de laptop, que todos tenemos prácticamente en nuestra computadora y en nuestra casa. ¿Por qué estos discos duros se llama disco? Porque pues independientemente, el disco que se utilizaba era un disco metálico, el cual tenía un recubrimiento magnético precisamente para a la cual almacenar o conservar nuestra información. Era un disco, si, bueno, no tengo uno en la mano, pero si pudiéramos tener uno en la mano, lo podemos abrir y vamos a ver que el disco magnético al que gira simplemente es un disco común y corriente, pero la superficie esta que se ve que brilla como si fuera tipo espejo, es una película delgada magnética en la cual
Ahí se almacena toda nuestra información. Pues toda la información, todas las imágenes, videos, archivos están en la superficie de este disco. Pero bueno, la vez pasada vimos parte del disco, cómo está constituido, pero exactamente cómo está un disco. Aquí está un ejemplo de un disco ya abierto. Lo primero que tenemos es la tapa. Esta principalmente llega a ser de aluminio. Lo que es la carcasa también sigue siendo aluminio. ¿Por qué? ¿Por qué no metal? ¿Por qué no acero? ¿Por qué no cobre, bronce o alguna otra aleación? Debido a que el aluminio recibe una menor corrosión a lo que es la intemperie. Podemos colocarle agua, podemos dejarlo ahí y no se va a oxidar tan fácilmente como el metal. También es un buen disipador térmico, que significa que este se puede llegar a calentar y lo podemos enfriar más rápidamente. Entonces, de ahí que la tapa y la carcasa lleguen a ser metálicas. Algunas tapas llegan a ser de una aleación entre aluminio y metal, aluminio y cobre. Algunas sí llegan a ser 100% aluminio, pero lo que es la carcasa, por lo regular, siempre es de aluminio. Seguimos lo que es el plato, en este caso, vamos a marcarlas, la tapa, el, el cascarón y el plato. Así es como se le conoce la parte en la cual toda nuestra información está almacenada. Es el plato o platillo, el eje, ese es el eje, ese que es un pequeño motor, el cual ayuda a que el disco duro esté girando y a partir de ahí, lo que es el cabezal, esta parte del cabezal, haga la función de lectura-escritura directamente en la superficie y tengamos lo que es nuestra información. Seguimos con una pequeña espuma aislante, que es esta, para evitar el contacto entre lo que es la parte, el circuito integrado impreso, que es el circuito. Evitar, Profe, diga mejor, señorita. ¿está compartiendo pantalla? Sí, hay un error. Permítanme, déjenme, salgo para ver qué detalle está pasando. Una disculpa. Permítanme. Espero que se pueda apreciar un pequeño detallito, pero lo puedan observar y lo puedan ver. Mm, ¿Sí, ya lo pueden ver? Sí, profe. Modo presentación. Una disculpa, pequeño detalle técnico. Yo bien cómodo dándoles la clase y no lo podemos ver. Perfecto, gracias. Bueno, rápidamente, pues simplemente vemos lo que es el almacenamiento, lo que son los diferentes tipos de almacenamiento que hasta ahorita se han manejado. Como les decía, no manejo nube, porque bueno, sigue siendo un dispositivo, pero está fuera de nuestras manos. Aquí está la imagen que les mostraba de los primeros discos duros. Como les dije, no muestro ¿cómo se llama? El primer disco duro, debido a que pues ya lo vimos anteriormente en otra presentación, el cual pues era tener dimensiones exageradamente grandes y pues prácticamente la altura de una persona humana, un poquito menos, y pues bueno, tenía una capacidad de 5 megabytes y pues bueno, utilizaba bulbos de vacío, bueno, válvulas de vacío, o como nosotros en México lo conocemos como bulbos. Y pues bueno, esta parte de espejo que se puede ver en todos los discos duros es una película magnética, la cual está sobre un disco metálico. Y eso es lo que nos apoya y nos ayuda a mantener la información almacenada en nuestra computadora. Lamentablemente, esa superficie es muy delicada. Va a haber compañías o va a haber lugares o incluso hasta videos en internet en los cuales prometen que cómo enseñarte a reparar un disco duro. Lo pueden hacer, pero bajo ciertas limitantes. Vamos a ver ahorita por qué, ahorita que lleguemos a esta parte de desmenuzar un disco duro. Aquí, bueno, la imagen tal vez está un poquito pequeña, pero pues lo primero que tenemos es la tapa, lo que es la cáscara, ese es el platillo, este es el eje que vemos, es un pequeño motor, aquí está el motor, las conexiones que van adentro para presionarlo con los tornillos
aquí se alcanzan a ver, y con ello poder hacer que nuestro platillo gire. Para cuando este gire, interactúe con el brazo, bueno, el brazo con su cabezal, el cabezal está aquí, en el cual va a estar escribiendo y leyendo toda la información en lo que es el plato. Enseguida aquí está una pequeña espuma, a lo mejor no se alcanza a ver por el color de la mesa, pero es una espuma aislante. Esto lo que me va a evitar es que el circuito, como es sin doble cara, tanto el circuito de esta parte como la de atrás, entre en contacto directo con lo que es la carcasa o la cáscara, y de ahí pues tengamos un cortocircuito y dañemos nuestro equipo de almacenamiento. Entonces es importante tener esa parte de esa espuma aislante. El siguiente es el circuito impreso. Este circuito impreso exactamente qué hace. Aparte de conectar a mi disco duro a la corriente eléctrica, bueno, a la fuente de voltaje, perdón, conectarlo a mi computadora para poder ingresar y meter y sacar archivos. Este trabaja a la mano con el actuador, que es un imán, electroimán, que es esto, junto con la parte del brazo, y entre los tres hacen un movimiento cada que la aguja viene insertada en esta parte. Si se alcanza a apreciar, aquí tenemos un pequeño agujero, el cual entra en esta parte, y lo que es el cabezal, pues bueno, está aquí, y empieza a moverse en una sola dimensión. Y a partir de ahí recorre todo el disco, para finalmente tener lo que es un imán. Este imán es de iridio, es uno de los imanes creados por el hombre más potentes, uno de los imanes más fuertes, y lo que nos ayuda y apoya a que este funcione. Obviamente no es todo un imán. Se alcanza a ver aquí un par de puntos en los cuales es un pedazo un poco pequeño, tiene una forma tiene una forma semicircular, como un pequeño gajo, y está colocado en esta base, precisamente para evitar que el mismo campo magnético que este imán produce, el disco sea afectado. Más adelante vamos a ver el por qué es importante que la fuente magnética no afecte a nuestro disco duro. Bueno, el disco duro antiguamente se partía, o bueno, lo veíamos de esta manera, en platillos, caras, pistas, cilindros, cabezales, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo antiguamente? Porque a partir, me parece que del 96, 97, ya se empezó a manejar otro tipo de tecnología, me parece que en el 2000 ya fue estándar, otra tecnología y otra forma de manipular, o en este caso de conocer nuestro disco duro. Como lo vimos, el platillo es, recordemos que estamos hablando del plato o platillo o disco. Es en la parte en la cual aquí tenemos un solo platillo, 2, 3 y 4. Entonces ahí nos decía la carcasa, nos decía tantos discos, tantos platillos, aquí está. Entonces, una vez que tenemos los platillos, estos se dividen en pequeñas pistas, que son estas, de color verde. Entonces ahí me decía, no sé, 25 pistas. Ah, eso significa que tengo 25 se puede decir que bueno, son pistas, pequeñas divisiones en las cuales puedo guardar la información. Caras. Aquí me puede decir que en las caras es donde se guarda la información. Aquí tengo 4 platillos, pero tengo cara 1 y debajo de cara 2. Arriba cara 3, abajo la 4. 5, 6, 7 y 8. Entonces tengo 8 caras. Y también tengo 1, 2, 3, 4 brazos. Y este tiene 2 agujas. Uno que lee la cara superior y la cara inferior. Aquí de igual manera, superior e inferior. Superior e inferior y únicamente inferior. Entonces de ahí podemos ver los lados de la cara, los lados de las pistas. Entonces aquí me dice que pista es prácticamente perdón, los platillos y las pistas están directamente aquí, y los sectores. ¿Por qué? Porque, bueno, también manejamos lo que son cilindros, algunos se llaman pista o cilindro, también lo que es el cabezal y lo que es el sector, así como el clúster. El Gauge cluster nos dice que es un conjunto de sectores.
Entonces, aquí tengo un sector, si yo puedo dibujar otro, entonces ese es un clúster. Tengo otro sector, aquí tengo otro clúster, junto con esta parte. Entonces, pues es lo que se definía antiguamente con un disco. Los sectores, esto lo dejé al último porque, pues bueno, el sector es un poquito más difícil de comprender, simplemente cilindros, ¿qué significa? Este es un cilindro, me puede decir, bueno, ¿es pista o es cilindro? Se le llama pista cuando estamos en un solo cabezal, perdón, en un solo disco. En cambio, si yo hago esta misma división aquí, la recorro hacia abajo, pues aquí está mi cilindro. Si pudiéramos verlo de esta manera, bueno, perdón por mi mal dibujo, pero si lo podemos ver, estoy dibujando un cilindro. Entonces ahí es donde está lo que es los cilindros. Entonces, en este mismo sector de pista tengo un cilindro. Acá afuera tengo otro cilindro en todos los platillos. Y aquí, por ejemplo, aquí tengo otra pista, si esta la recorro por completo en todos mis platillos, ahora sí, formo lo que es un cilindro. El sector, pues en este caso se tenía un tamaño que no era fijo, o se llegó a estandarizar después que eran 512 bytes por sector, pero pues bueno, había compañías que realmente decían, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mis propios sectores, ¿por qué? Porque quiero que mi disco sea más ágil, sea más rápido. Entonces de ahí pues cada quien manejaba sus sectores y de ahí la importancia de que cuando tuviéramos un disco duro, supiéramos conocer platillos, sectores, cilindros, etcétera, etcétera. Entonces, antiguamente era la forma de conocer un disco duro y de adquirirlo. Y bueno, ahí tenemos lo que es lo que es el sector. Y pues bueno, también a partir de ahí, pues bueno, era la tecnología para grabar que era por zona, que era la ZBR. Esta tecnología nos ayudaba a manejar los sectores y de ahí poder tenerlos juntos o separados y una mejor eficiencia al momento de, bueno, grabar información, pero también al momento de leerla. Como podemos ver, pues cada uno de estos tenía su sector, muchas veces estaban lejos por cada plato que teníamos, o había discos duros que únicamente era un solo platillo y nos olvidábamos de tener tantos, pero pues eso podía llegar a mermar nuestra capacidad en nuestra computadora, y al tener menos platillos, tener unos sectores ya bien definidos, pues bueno, nos ayudaba a tener una mejor velocidad de almacenamiento, así como de lectura de nuestro sistema. También tenemos algo llamado sector geométrico, que son sectores que están unidos o que son contiguos, pero que pueden ser en pistas diferentes. Aquí tenemos un sector, entonces lo podemos tener un contiguo, aquí tenemos otro, o a lo mejor este mismo sector está con algún otro sector más adelante. Las rotaciones, ya las habíamos visto anteriormente, rotaciones por minuto o revoluciones por minuto, es lo que nos permite ver la velocidad con la que nuestro platillo, ya utilicé mucho en lo que nuestro platillo está girando. Entonces, eso es lo que nos ayuda a ver que el platillo se gire más rápido o más lento, y lo cual produce una mejor forma de lectura, acceder más rápido a mi sistema, más lento, o simplemente me delimita. Aquí vemos un poquito más detallado lo que es la estructura del disco. Ya vimos lo que es la parte A, que es la roja, lo que es la pista. B, lo que es un sector, en este caso geométrico, debido a que pues, bueno, tenemos más de un sector. El sector por pista, aquí coincide que es prácticamente el mismo. El selector, el sector por pista, perdón. Y el grupo de selectores o cluster aquí. A ustedes jóvenes ya no les está pasando que tengamos errores de cluster o sectores, porque de repente, o incluso nos ha ocurrido que, ¿por qué entró a este programita que me está diciendo? Me dice sectores dañados o clúster dañados, reparando. Precisamente es esto lo que nos está ayudando. Aquí tenemos tres, si viéramos otros tres y otros tres. Entonces, de acuerdo a lo que son las pistas, perdón, a los sectores, a partir de los sectores podemos delimitar nuestros clústeres o sectores. Entonces aquí tenemos, son tres, aquí tenemos los contiguos de acuerdo al disco. Como les decía, cuando teníamos y comprábamos un disco duro, lo que nos fijábamos y teníamos que ver eran cilindros, cabezas y sectores, conocido con tecnología CHS, la cual está aquí.
Este disco duro ya obviamente está viejo. Dice que tiene 2093 cilindros. El espacio es de 1081 megabytes. Podemos, está viejísimo. Pero tiene 16 cabezas y 63 sectores. Cilindros, cabezas y selector. Así es como antiguamente se buscaba un disco duro. No solo se buscaba almacenamiento, también el almacenamiento iba de la mano con cilindros, cabezas y sectores. Entonces es lo que se utilizaba y de ahí, pues bueno, ya sé lo que es un cilindro. Ah, perfecto, aquí está. Ya sé lo que es una cabeza, ya sé lo que es un sector y más o menos puedo delimitar cómo es que mi disco duro va a poder acceder a mi información. Va a ser rápida, va a ser lenta, va a tener mejor eficiencia, etcétera, etcétera. Pero como podemos ver en esta etiqueta, no me está dando rotaciones por minuto, porque en su momento las rotaciones era lo que menos se ocupaba, solamente cilindros, cabezas y sectores. Era lo más importante y a partir de ahí nuestra información de almacenamiento. Después vino lo que fue el direccionamiento por bloques lógicos o LBA, lo cual, pues bueno, es dividir el disco en sectores, obviamente como anteriormente, pero a cada sector asignarles un número único. Y a partir de ahí, pues bueno, tener la información directamente ya por un bloque, no por cilindros. No. Ahora, fíjate, imagínate que yo te dijera a ti que fuéramos, supongamos que somos un disco duro. Yo le dijera, por ejemplo, Renata, un ejemplo, un primer nombre que se me ocurrió. Ve y búsqueme tal información. Ajá, ¿dónde está? Ah, pues mira, está en el cilindro tal, en el sector X, en el cilindro X, en el cilindro X, sector Y, bla, 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 bla. Entonces va a decir, ah, perfecto, voy y lo busco. Entonces, vamos a dar cuenta cómo es que la aguja tenía que estar brincando entre cilindros, entre sectores, entre etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era mucho estrés lo que el disco duro tenía. Entonces, esa tecnología vino a cambiarse únicamente por esta tecnología del LBA. Si nos percatamos, aquí empiezo en el sector 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11. Ahora, vuelvo a empezar otra vez 0, 1, 2, 4. Entonces, ¿qué me dice aquí? Pues el 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. En cambio, si yo te dijera, Jorge, ve y búscame el archivo que está en el sector 1, 6 y 7. Ah, perfecto. 1, 6 y 7. Listo, aquí está mi archivo. Wow, fue muy rápido. Entonces, de ahí la importancia de la tecnología fue evolucionando. Más adelante que vemos los tipos de conexiones, puede que tengamos una pregunta. Bueno, y por si tenemos una buena tecnología, ¿por qué seguir cambiándola? Precisamente por eso, cambiándola para que tengamos mejor tecnología y la forma de ingresar a esta información sea lo más rápido posible. También los discos duros debemos de tener mucho, mucho en cuenta el tiempo para acceso a nuestra información. Perdón, el tiempo medio de acceso es el tiempo en el que tarda que la aguja se sitúe directamente en el platillo o en el sector en el cual está nuestra información. Obviamente, pues como es un tiempo medio, hemos llevado estadística, posiblemente podemos medir los tiempos de búsqueda, así como de lectura-escritura, así como de latencia, y a partir de ahí tener el promedio. ¿Cuánto tiempo tarda nuestro disco duro en responder? ¿Qué significa? Yo tengo mi aguja aquí, mi aguja está en esta parte, mi aguja, entonces, ¿cuánto tiempo tarda de llegar de este sector a este otro y regresar? Y no solo en este platillo, en los demás. En cambio, aquí yo tengo la misma aguja aquí, y entonces ¿cuánto tiempo tarda en encontrar la información? Pues va a ser un poquito más rápida, porque tiene que buscar cilindro, cabeza, sector, clúster, bla, 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 bla. Entonces va a tardar un poquito más. En cambio aquí pues va a ser un poco más sencillo, porque como lo tenemos dividido en sectores, pues es más fácil leerlo de esta manera. También el tiempo medio de búsqueda. Uno es el acceso a la información y la otra es buscarla. Es el tiempo que tarda la aguja, una vez más, en situarse en la pista deseada, muy parecida a la anterior, pero simplemente para decirnos, ah, el archivo ya lo encontré. Ajá, ya lo encontré y ahora accedí a él. Ah, una cosa es el tipo de acceso y otra cosa es el tiempo de búsqueda. Es como si dijera el típico chiste que está en internet, chiste informático. No sé por qué mi esposa se enojó. ¿Por qué?
Me dijo que fuera a la tienda y comprara 2 litros de leche. Si había huevos, trajera 6. Yo le traje 6 litros de leche. Pues pueden decir, bueno, aquí tenemos un error lógico porque efectivamente la persona que le dio la indicación lo dijo mal. Era para que le hubiera comentado, trae 2 litros de leche. Si hay huevos, me traes 6 huevos, por favor. Entonces, una cosa es manejar tiempo de acceso y otra cosa es el tiempo de búsqueda. Entonces, también debemos de tener mucho cuidado con esos tiempos que accede a nuestra computadora. El otro que hemos visto anteriormente, aquí lo que es tiempo de lectura y escritura, pero ¿qué es eso? Es el tiempo en el que yo puedo guardar información y después esta yo la pueda recuperar. A lo mejor tenemos una memoria USB en la cual nos dice el tiempo de escritura o el tiempo en el cual tardaría en escribir o en leer dicha información. Antiguamente sí lo tenían, decía tantos megas de escritura, tantos megas de lectura. Obviamente muchas veces la lectura es más lenta que la escritura, pero pues a partir de ahí podemos darnos una idea de cómo puede funcionar nuestra computadora, cuánto tardaría en acceder a esta información, en regresarnos la información y empezar a poder trabajar con ella. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto tiempo puede tardar, en este caso, el disco duro en arrancar un sistema operativo? Aprieto el botón de arranque, ¿qué empieza? Lectura. Únicamente es pura lectura. Obviamente va a ser escritura, pero las escrituras muchas veces son más cortas que la lectura con el momento de abrir un disco duro, al momento de abrir un sistema operativo. Pero pues estos van muy de la mano, no puede ser de que, pues no sé, de lectura tengo 3 megabytes por segundo, un ejemplo. O sea que es muy poquito. Y de escritura tengo uno. Pues fíjate que pues como que no me conviene, yo ocupo algo mejor, algo más potente. Ahora, pues es que mira, tengo uno de lectura de 100 megas por segundo, pero una escritura de 200 megas. Entonces como que está medio raro que sea más rápido leer que escribir, cuando por lo regular no se puede hacer eso. ¿Por qué? Recordemos que nuestro cabezal está viajando por el disco duro, entonces es más fácil leer y es más rápido que escribir. ¿Por qué? Porque el disco duro es un disco duro que es desordenado. No escribe en este orden. Pues escribo en el 1, 2, 3, 4, 5, este es tu archivo. Son los primeros 7. No. Va a buscar los sectores que estén libres y disponibles para poder trabajar y darles un lugar a cada archivo en este disco duro. Tenemos un archivo en el 10, luego brinca al 22, luego brinca al 54, luego sube al 24. Encontró aquí uno en el 30, etcétera, etcétera. Entonces, así es como está conformado mi archivo. De ahí, desfragmentarlo, buscar la manera, si podemos mover estos archivos, que estén un poquito más cerca. Entonces, si yo puedo ponerlos uno aquí, otro acá y otro acá, en la misma, en el mismo cilindro o en la misma pista, qué mejor. ¿Para qué? Para cuando yo lea, posiblemente hago este recorrido. Y listo, está tu archivo. Entonces, eso es lo que significa cuando hacemos una desfragmentación. ¿Para qué? Para que los tiempos de lectura y escritura, estas nos puedan ayudar a hacer más rápida el acceso, así como obtener la información. Pensé que alguien había solicitado entrar. Bueno. La latencia. Este es muy importante que también lo tengan a la mano porque muchas veces ocurre que el sistema reconoce que el disco duro o la información ha sido dañada porque no accedemos a la información de manera rápida. Esta latencia es el tiempo en que la aguja tarda en situarse en un sector deseado. ¿Qué significa? Ve por favor, disco duro, y ábreme mi archivo de Word, la presentación de almacenamiento. Perfecto. Almacenamiento lo guardé aquí, lo guardé acá, y lo guardé acá, y lo guardé por acá. Entonces, ¿cuánto tiempo tardo en que el disco llegue a este punto y yo, aguja, me mueva para poder leerlo? Pues una vez que lo he leído, mando la información y etcétera, etcétera. Entonces, esta latencia media debemos de tenerla muy en cuenta precisamente por ello. Muchos dicen, es que eso de la latencia no tiene nada que ver, no es muy importante, simplemente con que tengas almacenamiento, tengas el archivo rápido y se acabó, con que tengas 20,000 gigas de,
perdón, jóvenes, que tú tengas 20,000, tú tengas 1000 gigabytes de información es lo que cuenta. Pues sí, pero si no tenemos ahora sí que el acceso de forma rápida a mis archivos, pues bueno, lo que vamos a provocar es que nuestra máquina cada vez sea más lenta. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Como el brazo no llega a tiempo o tarda demasiado en posicionarse en el sector que yo deseo para que mi archivo sea revelado o sea leído o sea yo pueda trabajar con él, pues eso me va a provocar que el disco duro cada vez sea más lento. Y ocurre, usted puede decir, entonces a lo mejor no puede ocurrir. Los discos duros van muy de la mano y van apegados a nuestra tarjeta madre. A mí me ocurrió, yo tengo un PlayStation, el cual desafortunadamente no pude comprarlo de fábrica, lo tuve que comprar de segunda mano, y este disco duro que traía PlayStation 3 era de 80 gigabytes, obviamente, pues no era el original, del disco duro. Y dije, bueno, no te preocupes, ahorita por lo pronto quiero la consola, ya luego le compraré un disco duro más grande, lo cual logré. Pero el detalle es que tenía una latencia extremadamente baja para la exigencia que requería la consola. Entonces, cuando yo arrancaba mi sistema operativo de la consola y accedía al disco duro, muchas veces me tardaba demasiado en darme la información, y en otras ocasiones lo que hacía era provocar que cada vez que yo apagaba bueno, la consola y la volví a encender, me decía, ¿qué crees? Hubo un error en el disco duro, hay un detalle, vamos a analizarlo, analízalo. Era porque la aguja tardaba demasiado tiempo en posicionarse exactamente en los sectores deseados para que mis juegos se vieran. ¿Qué fue lo que hice? Poco tiempo después conseguí un disco de 1 terabyte, se lo conecté a mi consola, la cual ya estaba actualizada para soportar dicho disco, perdón, y ahora ya no tengo problemas de latencia. Apago mi consola, la enciendo, trabaja perfectamente bien. Entonces, de ahí también la importancia de todos estos tiempos, jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes me dicen, ¿sabes qué? Pues quiero comprarme un disco duro nuevo. Ah, cómpraselo. Cualquiera, el que tú quieras, no hay problema con que tenga más capacidad suficiente. Pues sí, pero resulta que a lo mejor mi máquina es un poquito vieja, a lo mejor ya la compré en el 2015, estamos en el 2021, yo le compro un disco duro pues, que es más rápido, pero la tarjeta madre de mi laptop va a trabajar a su ritmo. Entonces vamos a desperdiciar latencia, vamos a desperdiciar tiempos de lectura, de escritura, de acceso que el disco duro me está otorgando. Por eso muchas veces cuando queremos comprar un disco duro y vamos a una tienda, es que quiero un disco duro vamos a poner 3 teras, no te conviene. Pero ¿por qué no? Si yo lo voy a pagar. O sea, pues sí, vas a tener el espacio de 3 terabytes en tu laptop. Pero ¿qué va a ocurrir? Que vas a desperdiciar tiempo de lectura, tiempo de latencia. ¿Por qué? Porque este disco duro es más rápido que tu computadora. Entonces la computadora va a trabajar a su ritmo y es donde vas a estar decepcionado porque, pues no que muy buen disco, no que tenía muy buen acceso, sigue estando igual de lenta. Sí, tienes más capacidad, pero recordemos que la tarjeta madre va a trabajar a su ritmo y a su holgura en tiempos de accesos. Entonces, ¿qué le va a decir disco duro? Quiero ingresar esta parte, sí, no hay problema, ahí está tu información. El disco duro no va a estar tan estresado en tratar de darte la información y quien va a estar estresado es la tarjeta madre porque, pues bueno, no le va a sacar el máximo provecho a ese disco de almacenamiento. La transferencia es otro punto muy importante, es la velocidad en la cual yo puedo mandar información dentro de la propia computadora y poder moverla o colocarla en diferentes sectores o colocarla en el sector correcto. Este, es esa velocidad de transferencia que significa que yo copie, por ejemplo, yo quiero copiar de mi disco, de mis archivos a imágenes o de mi descarga. Es que descargué un programa. Pues déjalo ahí. Pues es que descargué una imagen. Pues mueve la carpeta imágenes. Pues es que el profesor me mandó la presentación y quiero moverla. Entonces, pues de descargas, muévela a archivos. Entonces, ese es el tiempo de transferencia en el cual estamos hablando para poder mover o reasignar nuestra información
directamente en la propia computadora. También, si el disco duro está particionado, como el que yo les mostré aquí en mi computadora, estas pequeñas fallas técnicas. Me disculpo, jóvenes, nuevamente. Perdón. Entonces, es lo que queremos mover. Si yo tengo un disco duro que yo particioné en una unidad C para mi información y una unidad E, F, G, H, no importa la letra que el sistema le dio, pues a partir de aquí yo puedo mandar la información de un lugar a otro. Entonces, esa es la tasa de transferencia, la velocidad con la que ésta se mueve de un punto a otro. El caché de la pista, pues es una memoria que está dentro de la tarjeta lógica que ya vimos anteriormente, en la cual pues se guarda cierta información de lo que hemos estado moviendo, de archivos que hemos estado trabajando. ¿Para qué? Para hacer más rápida la forma en la que, estresar menos a nuestra aguja y de ahí la información que podamos acceder o poder tener a la mano. Algo muy parecido cuando abrimos el explorador de Windows que te dice, estos son los archivos que acabas de abrir recientemente. Ah, perfecto. Sí, quería trabajar en este archivo precisamente. Ya no tienes que abrir tu explorador, ya no tienes que buscar en dónde está, le das clic simplemente, te da una opción, en este caso sistema operativo, algo muy parecido al caché, con la intención de que tu información esté más a la mano y esté mejor. De ahí que cada vez tengamos una mejor tecnología. Había discos duros que no tenían este caché, ya lo tienen. Este caché ha ido aumentando. A lo mejor es el mismo espacio entre un disco y otro, pero el bus que maneja son diferentes y de ahí podemos tener una información más rápida y más robusta al momento de buscar nuestra información. La interfaz, pues simplemente es la forma en la que yo voy a conectar mi disco duro. Cómo se va a conectar mi computadora con mi disco duro y a partir de ellos comunicarse. Tenemos lo que es IDE o ATA, tenemos lo que es el CSI, lo que es SATA, USB, firewall, serial, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los más importantes, que es IDE, CSI y lo que es SATA. Lo que es USB y firewall, bueno, son tecnologías que se pueden tener, pero lamentablemente no están muy a la mano con nosotros en nuestra computadora. Les vamos a dejar de ladito esa parte también vamos a hablar del SAS. También vamos a hablar de esos. Son 1, 2, 3, 4 tecnologías. La USB la vamos a dejar para el final como dispositivo externo, debido a que si tenemos un disco duro y lo conectamos por USB, no se le conoce como disco duro, se le conoce como disco externo. El LAN, en este caso, es la zona sobre los cabezales va a descansar. Una vez que se apaga la computadora, voy a regresarme a lo que es la parte, perdón por tanto dibujo mal hecho, una disculpa. Una vez que la computadora ha apagado, la aguja no se queda en esta parte, la aguja se regresa y queda lo que es aquí. Entonces, aquí tenemos un lugar en el cual la aguja puede descansar sin problema alguno y de ahí que podamos mover nuestra computadora de un lado a otro sin que ésta se dañe. Si llegamos a tener un disco duro, el cual está escribiendo, está trabajando, se nos cae o lo movemos de una forma brusca, esta aguja se va a mover y el eje se va a desalinear y lo que va a provocar es que esté tocando la aguja choque directamente con lo que es el eje o esta choque directamente con el platillo hasta acá y ya no se mueva. Entonces es cuando de repente escuchamos un disco duro que tiene un sonido como tas, tas. Ya lo arranqué, ya funciona mi computadora, pero tiene un sonido, mira, escucha como si algo estuviera golpeando, como si un objeto metálico se estuviera golpeando. Es esto, debido a que la aguja se desalineó y en lugar de caminar hacia el disco duro, se va hacia atrás. Entonces está tocando hacia acá. Y tas. Como lo encuentra, se regresa y otra vez. Lo encuentra otra vez. Entonces así va a estar indefinidamente. O se quedó en una parte donde no era y pues como sabe que tiene que ir al disco duro, tiene que acceder a él, pues bueno, se mueve, pum, golpea el eje, golpea el eje, golpea el eje, golpea el eje. Hay computadoras, discos duros, perdón, que tienen un pequeño tornillo aquí y podemos ajustar el eje de forma tal que nos indiquen dónde está. Desgraciadamente, esos tornillos ya muchas veces no están, precisamente por lo mismo, consumismo. ¿Te daño? Compra otro. Que mi información ya la perdiste.
Hay compañías que se dedican a rescatar no discos duros e información. ¿Qué hacen? Abren el disco duro en un ambiente protegido y 100% libre de aire. Estos discos duros, unas que son ensamblados, están al vacío, entonces no hay nada de aire allá adentro, evitando precisamente que estos se lleguen a manchar de polvo. Con una partícula de polvo tan minúscula como esta caiga en un sector de nuestro disco, se daña. Ese sector ya no se puede trabajar. Ustedes me digan, con un cepillo muy fino lo puedo quitar, con un trapo podemos llegar a dañar la superficie y de ahí que nuestro disco ya no funcione. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas compañías? Llevas tu disco duro, quiero que me restaures mi información, perfecto. Tenemos tantos gigas, muy bien. Tú les das el disco, hacen precisamente esto, lo desarman, consiguen una tecnología en la cual colocan el disco en un eje y en una aguja especial, lee toda la información, te la copian, aquí está, oiga, mi disco duro, es que ya lo abrí, ya no te lo puedo dar. Hay compañías que prometen, ahora sí darte tu disco duro, que es lo que hacen precisamente lo mismo, pero reensamblan o remanufacturan el disco. Lo abren, ven el error, lo corrigen, igual con las mismas condiciones de vacío, lo sellan y aquí está tu disco duro. Ah, perfecto, muchísimas veces ya funciona. Pero pues como fue remanufacturado, pues ellos te dan una garantía de fábrica limitada. En cambio, el fabricante te puede dar una garantía un poquito más extensa, pero muchas veces lo que ellos hacen para evitar problemas, te cambian el disco. Oye, cambia información, a mí no me interesa, ya te cambié tu disco duro, yo cumplí con mi parte del acuerdo que si tenemos un defecto de fábrica, yo me respondo de ello, te tengo un disco duro nuevo. Oiga, pero que mi información, disco duro nuevo y se acabó, nos vemos. Entonces, pues bueno, de ahí muchas veces que tengamos mucho cuidado cuando estamos trabajando con nuestra computadora, que no tenga movimientos exageradamente bruscos o que se nos llegue a caer, porque pues bueno, llegamos a perder el disco debido a que la aguja no está en su lugar adecuado. La rotación, ya vimos anteriormente, ustedes me pueden decir, pues sí, ya vimos que la rotación es es la velocidad en la cual el disco está girando y obviamente en la cual, pues bueno, podemos acceder a mayor velocidad, este gira más rápido, la cabeza se mueve más rápido y de ahí que nuestra información esté más accesible para nosotros. Se tiene una pequeña regla en la cual dice que a mayor velocidad de rotación, pues más alta será la transferencia de información, más fácil voy a poder tener mis archivos, en fin, estoy repitiendo lo mismo, simplemente mi información está más rápida y puedo acceder a ella lo más rápido posible. Listo. Pero la contraparte va a ser más ruido y se va a generar más calor en nuestro disco duro. Entonces, obviamente, si yo estoy trabajando en un disco duro de 5500 revoluciones por segundo, o por minuto, yo luego lo cambio a uno de 7200, wow, sí voy a ver la diferencia, pero oye, se escucha medio raro, ¿no? Se escucha como que un zumbido, precisamente es esto, que el disco hace más sonido, hace más ruido, o es como que se calienta un poquito más, ¿no? Precisamente como gira más rápido, de ahí se hace la velocidad. Entonces, la revolución se mide en RPM, rotaciones por minuto. Hay gente que dice revoluciones o rotaciones por segundo. Simplemente nos debemos de ver exactamente. ¿Cómo puedo cambiar? Pues R, rotaciones por segundo. Rotaciones por minuto, rotaciones por segundo. ¿Cómo puedo hacer la conversión? Pues fácil. Esto lo divido entre 60, me da segundos, o esto lo multiplico por 60 y me da los minutos. Entonces, todos los discos van a medir por rotaciones por minuto, no por segundo. Pero pues ya vimos que tenemos esta pequeña desventaja. Lo mismo decimos aquí. Si tenemos un disco duro IDE que es de 5400 revoluciones por minuto, obviamente ya hay de revoluciones. Incluso cuando ustedes compran una computadora, les puede decir, oye, pero pues, si estamos hablando que 7200 revoluciones por minuto es mejor que 5400, ¿por qué ahorita me estás vendiendo un disco de 5400? Estás evitando el calor y el ruido, pero recordemos que estamos avanzando en la tecnología caché, estamos avanzando y mejorando nuestros tiempos de latencia, nuestros tiempos medios, nuestros tiempos, bla, 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 todos estos tiempos,
Ahora, el disco puede girar menos, pero mi información está muchísimo más rápida que unos 7200. ¿Por qué? Avance de la tecnología. Entonces, de ahí que muchos discos duros sigan siendo de 5400 o 7200, pero yo quiero evitar precisamente el ruido y el calor. Obviamente, pues está en menor precio en cuanto a 7200 por la tecnología que se maneja, pero aún así, la transferencia, aquí vemos, se está manejando una transferencia de 80 megabytes para 5400 y 110 para 7200 revoluciones por minuto. Pero recordemos, cada vez estamos mejorando y esta latencia o estos datos pueden llegar a cambiar. A lo mejor aquí ya no son 80, a lo mejor ya tenemos los 90 o los 100 megabytes y pues ya tenemos de 110, a lo mejor tenemos 120, 130 megabytes, pero pues ya mi computadora hace menos ruido y mi disco duro no se calienta tanto. Entonces, tengo mi disco duro un poquito más de tiempo de vida en cuanto a la interferencia con el calor. Vamos a ver lo que es la interfaz de conexión o los tipos de conexiones. Vimos que vamos a ver solamente 4, lo que es IDE, SATA, CSI y SAS. Es la forma en la que podemos conectar o en la que se comunica nuestro disco duro con la tarjeta madre. Entonces me pueden decir, yo solamente conozco dos, lo que es IDE y eso porque usted me lo platicó, y el SATA porque ahorita tengo un disco duro, lo destapé en mi laptop, o destapamos una computadora y vimos lo que es la conexión SATA. Pero CSI y SAS, ¿por qué nunca lo vi? Porque están destinados a diferentes mercados. EIDE y SAS a computadoras y PC de escritorio. En cambio, CSI y SAS para servidores. Entonces, de ahí la diferencia de las conexiones. Entonces, lo que les decía, jóvenes señoritas, lo que les decía, si yo conecto un disco duro a mi placa base a través de un USB, no es un disco duro, es un disco portátil o un disco externo. Bueno, la primera conexión es IDE, ATA o PATA. ¿Por qué? Bueno, yo sé que a lo mejor suena medio raro, pero la interfaz es Advanced Technology Attachment o Parallel ATA, Parallel Advanced Technology Attachment. Es la forma en la que yo voy a conectarme directamente con mi computadora o como muchos le decimos simplemente es IDE. Integrate Device Electronic o Integrate Device Electronics es lo que es, no sé, perdón por mi mal inglés, estaba usando Duolingo, y a mí está un poquito oxidado. Entonces, esta es la forma en la que podemos conectar nuestro disco duro. Si alcanzamos a ver este disco duro que es un Maxtor, vemos que tiene muchos pines, bueno, lo vimos también cuando les mostré un poco de la tarjeta madre y lo que es el voltaje. Entonces, esos pines se conectan a estos. Antiguamente todos eran de color negro. Ya luego hubo gente que no sabe distinguir entre ID1, ID2, dónde debo de conectar mi disco duro, etcétera, etcétera. Entonces les cambiaron de color. El azul es ID1, los demás colores ID2, ID3. Bueno, siempre nomás teníamos dos ID. Entonces aquí yo puedo conectar discos duros y aquí pues mis CDs, mis DVDs, etcétera, etcétera, como aquí lo menciona. Entonces teníamos esa tecnología, si no tenemos disco duro, teníamos un CD, un DVD para poder conectarlo de esta manera de acuerdo a la tecnología que manejaba la tarjeta madre, yo aquí podía conectar dos dispositivos y otros dos dispositivos. Habíamos gente que, bueno, a mí en lo personal siempre me gustó manejar ID1, siempre discos duros, HDD. Y en el ID2, ya sea el CD, ya sea el CD RW para quemar o la unidad DVD o DVD R más menos RW. Entonces, yo lo manejaba así. Hay gente que no, que aquí coloca un disco duro y el quemador. Acá un segundo disco duro y un CD. O si tenemos otro quemador, otro quemador. O un DVD, otro DVD. ¿Para qué? Para que la información entre estos dos, el disco duro y el quemador, cuando queremos hacer respaldos, pues la información solamente se le avise a la tarjeta madre cómo se va a trabajar, pero la transferencia sea de uno a otro de forma más rápida. Entonces, de ahí agilizamos lo que es parte de hacer más eficiente el trabajo. Hay otros que dicen que no, sabes que es la misma, por eso mejor discos duros y CDs acá. ¿Para qué? Para que también tengas dividido esa información, pero obviamente también tenemos que tener en cuenta que hay que manejar los jumpers para decir quién es maestro y quién es esclavo. ¿Quién es maestro? ¿Quién es esclavo? El maestro siempre va a ser el disco duro que tenga el sistema operativo. El esclavo,
disco duro que únicamente tengamos para guardar nuestra información en él. De igual manera, el maestro siempre por igual va a ser un quemador, ya sea DVD o CD, y el esclavo, si tenemos otra unidad, solamente la que lea. Entonces, de ahí para poder tener esa configuración. Estas son las conexiones que se tenían anteriormente. Y fue muy popular en el 2004. A partir del 2004, un poquito más adelante, pues cambiamos la tecnología. Estas conexiones, obviamente a lo mejor ustedes ya no las han visto, tal vez sí, son planas y anchas, incluso algunos les dicen espagueti. ¿Sabes qué pasa un espagueti para IDE? Perfecto, y vas corriendo y tenías esto. Del otro extremo es exactamente igual. Aquí está así, y los pines están por este lade y una muesca esa de este lado o por debajo. Pero hubo un tiempo en donde todos tenían los pines correctos. Si se dan cuenta, bueno, aquí ya lo oculté, aquí falta un pin y aquí falta otro pin. ¿Por qué? Porque antiguamente, en las épocas 80s, en los 90s, eran todos los pines y aquí tenía un agujero. Y tenía todos los pines. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no me percataba, porque tampoco existía esta muesca, pues si yo no me percataba cómo lo conectaba al revés, daño tarjeta o daño disco duro. ¿Qué hicieron? ¿Sabes qué? Evitemos esos detalles, pongamos una muesca y quitemos un pin. ¿Qué pin? El central. Entonces, si yo quiero meter de un lado, no funciona, simplemente no va a entrar. Pero vemos gente que somos un poquito tercas, si no nos importa, lo metemos, ¿qué crees? Hay un pin y ya lo doblaste o lo dañaste o simplemente te das cuenta que no es lo correcto, lo giramos y mono. Entonces, de ahí la tecnología y los avances para mejorar y tener los menos daños posibles, tanto en equipo como en nuestros dispositivos. Aquí está la conexión, lo que les decía, los jumpers. Estos jumpers son de acorde a nuestro fabricante, cómo colocarlo para sea maestro, esclavo. La otra opción era Cable Select. Simplemente yo lo pongo en Cable Select, yo lo conecto, de acuerdo a cómo esté conectado, es maestro o esclavo y que ellos decidan. Pero siempre lo más correcto es definir desde un principio quién es quién. Pues bueno, una vez que hemos trabajado con el IDE o con el SATA, este ha evolucionado. Evolucionamos al serial ATA o SATA. Este es una tecnología muchísimo mejor. Vemos que el cable está más pequeño, la conexión también, no hay forma de conectarlo mal. Aquí yo alcanzo a ver que tiene una forma de L. Entonces aquí está la forma de L. Busco otro color para que se pueda distinguir. Aquí está, forma de L. Entonces no hay forma de que lo conecte mal. Es que fíjate que conecté el disco duro mal. ¿Cómo lo vas a conectar mal? Si es SATA. Es que es SATA. Entonces, de aquí la forma correcta de colocar. La misma tecnología también es un tipo L para la fuente de energía. Entonces, esta tecnología vino a revolucionar la conexión, principalmente para utilizar un bus muchísimo más rápido de transferencia, un poco más rápida la transmisión de datos, la mejor conexión y más rápida. Y también son más pequeños y cómodos. Estos permiten la conexión en caliente. ¿Qué significa? Hot plug. ¿Qué significa? Me regreso un poco. Si yo quería colocar un disco duro, ya lo configuré, ya lo conecté, ahora quiero conectar un disco duro u otro sistema, debo de tener la computadora apagada, preferentemente desconectada y empezar hacer las conexiones pertinentes. Entonces era fastidioso tener que estar apagando la computadora porque, ya la aprendí, chin, ¿qué crees? Fíjate que conecté mal el disco duro, no lo conecté donde debía. Apaga la computadora. Ya la apagué, ahora sí, hacer la conexión. Fíjate que sigue estando mal conectada. Vuelve a apagar la computadora y vuelve a reconectar. Entonces, pues muchas veces ese apagar y prender era muy fastidioso. ¿Y qué hicieron? Nueva tecnología. La máquina está prendida, tengo mi disco duro, ya le conecté energía eléctrica, ya le conecté el cable SATA, ahora sí lo conecto directamente a mi computadora y hagan de cuenta que estamos conectando una USB. Empieza a trabajar, empieza a buscar los controladores pertinentes, los firmware, y ahora sí tienes tu disco duro funcionando. Pero ojo, no les recomiendo que hagan eso. A una compañera que también se dedica a mantenimiento, ella hizo eso, lo conectó, pero pues bueno, un pequeño descuido llegó a dañar el disco duro, también era SATA. ¿Cómo lo dañó? Simplemente no se fijó exactamente cómo lo conectó, lo hizo rápidamente y lo llegó a dañar.
Entonces mejor dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a optar por seguir eso, simplemente cada vez que yo quiera instalar un disco duro, mejor apago la computadora. ¿Es tedioso? Sí, pero más seguro. Entonces, este nos promete que al conectar el disco duro, yo lo conecto y automáticamente se reconoce y empezamos a trabajar con él sin necesidad de apagar y prender computadora. Pero pues lo mejor es, lo ideal y lo mejor es colocar el disco duro estando apagada. Pues bueno, esta tecnología como fue tan buena de que es más rápido conectar el cable más pequeño y es más fácil, pues bueno, tenemos diferentes tecnologías y tenemos versiones. Las versiones que son oficiales ahorita en mercado, SATA 1, 150 megabytes por segundo, ya hoy en día pues prácticamente ya no está utilizándose. SATA 2, 300 megabytes por segundo, SATA 3, 600 megabytes por segundo. Si recordamos, chicos, esto es la conexión entre mi disco duro y mi tarjeta madre. Si mi tarjeta madre no tiene SATA 3 y mi disco duro es SATA 3, pues simplemente va, en lugar de trabajar con 600 megabytes, va a trabajar con una tasa de transferencia más baja acorde a nuestra computadora. Vuelvo a repetir, estamos desperdiciando tiempos valiosos en acceso, escritura, lectura, latencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que es de la mano saber qué disco duro le voy a colocar a mi computadora, conocer mi tarjeta madre y si le puedo cambiar el disco duro a uno más rápido con mejor espacio. La vez pasada solamente dijimos que se podía, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo al cambio, pero ahorita estamos desmenuzando un poquito más cómo poder hacer esos cambios. Otro disco duro es el SCSI, perdón. Esta interfaz está para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y una gran velocidad de rotación. Como recordemos que esto lo vimos que son precisamente para servidores, no para computadoras de escritorio. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi correo Hotmail, mi correo Yahoo, mi correo Gmail, cuando yo ingrese, tenga mis correos a la mano y rápidamente. Entonces de ahí que el servidor que me da este servicio tenga un disco duro muchísimo mejor que el que tengo en mi computadora. De ahí las diferentes conexiones. Si nos damos cuenta, es una sola conexión. Es una sola conexión. Ya no tengo que estar viendo si el de corriente, que si el de datos, y aparte ya tiene una pequeña, no es totalmente cuadrado, está como que sesgado, por así decirlo, y pues si yo quiero colocar la conector de forma diferente, perdón, lo conecté mal, lo giro y listo, entró. Entonces aquí tenemos tres formas diferentes de la conexión, estándar, rápida y ancho rápido. Ya de acuerdo a la tecnología que maneje mi disco duro y mi tarjeta madre, es la especificación que voy a tener y que voy a poder colocar. Aquí vamos a hacer una pequeña comparación. Estas son algunas conexiones. La última es de un disco de una impresora, pero la del disco duro es la primera para poder conectar el disco duro a nuestra computadora. Entonces aquí solamente estamos viendo las conexiones, cómo han ido evolucionando y trabajando. Pues bueno, aquí podemos podemos llegar a tener 7 millones, tenemos milésimas de segundo y su velocidad de transferencia teóricamente 5 megabytes por segundo. Obviamente puedo decir, pues, no inventes, si hace rato me dijo que era más rápido. Recordemos que esa tecnología se utilizó hace tiempo atrás, hoy tenemos nuevas tecnologías, a lo mejor quiero pensar que los discos duros ya no manejan esta conexión, porque como la SATA es mucho mejor, es muchísimo más rápida, pues bueno, hemos evolucionado. Esta tecnología se presentó y podemos irla mejorando y la podemos ir conectando, perdón, adecuando a una más rápida. Aquí está, recordemos que tenemos estándar, rápida y ancho. Entonces, estándar, rápida y, perdón, estándar, es la rápida, y aquí tenemos la de super ancho rápido. Obviamente, pues aquí podemos conectar hasta 7 discos duros en un mismo dispositivo, siempre y cuando este lo soporte, y pues de ahí que tengamos una mejor capacidad, de ahí que, pues bueno, nuestra máquina sea un servidor. Obviamente la tecnología ha ido cambiando y pues estas conexiones mejor ya quedaron obsoletas, están fuera porque estamos pasando a lo que es SATA debido a que pues manejamos una mejor transferencia. Estamos hablando de 300
en comparación en su momento cuando se salió a tantos 5, 10 y 20 megabytes por segundo. Entonces, megabit, perdón. Entonces acá megabytes y megabit. Entonces vamos a ir evolucionando, vamos a ir cambiando, pero podemos toparnos con alguna computadora de escritorio que tenga este tipo de conexiones y no desconocerlas. Obviamente, si me dicen, oye, ¿puedo cambiarla? No. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ¿qué disco duro tiene esta conexión? Entonces tenemos que buscar especificaciones. De ahí lo que decíamos la vez pasada, que cada computadora tiene especificaciones muy estrictas o especificaciones muy delimitadas para cada equipo que tengamos. Aquí tenemos la nueva, que es el CSIS, que es el SAS, que es Serial Attachment SSIS, que es lo que vimos anteriormente. Aquí está Smart Computer System Interface, esas son sus siglas. Entonces acá tenemos una que es serial, ahora es un SATA, pero con mejor tecnología. Como podemos ver, hemos evolucionado del SSI, como se los dije, a lo que es el nuevo serial. Entonces aquí puedo tener una sola conexión y puedo tener 4 discos duros en una misma conexión. Ahora imagínense que tenga una segunda, puedo conectar hasta 8 dispositivos, pero recordemos, esto es acorde a mi tarjeta madre. A lo mejor puedo conectar 4, 8 o hasta 16 dispositivos dentro de una misma tarjeta madre. ¿Eso qué significa? Que estas máquinas no son para nosotros, son, como vengo diciendo, para servidores. Entonces, obviamente, como es un serial, un SATA, ya no manejamos megabits, ya manejamos megabytes de transferencia cada vez muchísimo mejor. Entonces aquí podemos ver que es una conexión muy parecida a la que hemos estado manejando, pero que va un poquito cambiada debido a que aquí cuento con un borde y no hay las Ls que se estaban manejando en los discos duros. Recordemos que el disco duro SATA es una tipo L para lo que es archivos y una L más grande para lo que es perdón, se me fue, para nuestra energía eléctrica. Entonces, pues de ahí que tengamos una mejor tecnología. Ahora vamos a brincar a lo que es discos de estado sólido. Malamente se les llama disco duro de estado sólido. No es disco duro, simplemente es disco de estado sólido. ¿Pero por qué estado sólido? Este estado sólido es un estado más de la materia, pero se le llama estado agregado porque no lo encontramos en la naturaleza. Líquido, sólido, gaseoso, coloide, así como lo que es plasma, son los 5 estados de la materia. Nosotros conocemos 3 básicos, tenemos 5 estados de la materia, repito, sólido, líquido, gaseoso, coloidal y lo que es plasma. Entonces, esos 5 estados de la materia los tenemos directamente en la materia, pero el humano ha intervenido para que tengamos mejores materiales y es un estado más. Este estado, pues nos propone, está compuesto porque las partículas se encuentran muy juntas y ordenadas, y mantienen su forma en esa forma de cohesión o en esa forma estable, sin importar el calor que se le pueda dar. Entonces, ¿qué significa? Que yo le puedo dar un poco de calor, obviamente tiene una limitante de temperatura, pero los que yo estoy manejando normalmente, en este caso en la computadora, va a impedir que estas se lleguen a desordenar y de ahí que se dañe mi materia. Entonces, las características, como vemos, tiene mejor resistencia a lo que es el cambio y su deformación, así como volumen. Recordemos, chicos, en secundaria nos lo mencionaron, a lo mejor ahorita en prepa, cuando tenemos física o llevamos química, lo que es la dilatación térmica. ¿Qué significa eso? Que yo someto un objeto a calor y aumenta o disminuye. Si estamos aumentando el calor, perdón, si aumentamos el calor, este objeto se puede hacer un poco más grande. Si lo sometemos a frío, se puede hacer más pequeño. En cambio, hay materiales como el Thermofit, en el cual es al contrario. Una vez que le suministramos calor, se encoge. Si le suministramos frío, no pierde ese estado nuevamente. Entonces, de ahí la importancia de que hablemos de estado sólido. Estos discos simplemente están hechos con microchips de memoria flash que están interconectados entre sí. Los podemos ver con la intención de que pues, nos dé una capacidad muchísimo mayor que un disco o a equipare a un disco duro, un disco de platillos. Hagamos de cuenta como si fuera una USB grandotota.
Yo he conectado, tengo la forma de conectar varias USB, las conecto simultáneamente y puedo trabajar con ellas sin problema alguno. Hubo gente que hizo algo muy parecido así, agarraron un cascarón de disco duro, metieron un hub o un concentrador USB, metieron varias USBs, lo cerraron y se maneja como si fuera un disco duro grandísimo, pero pues bueno, solamente era algo fantasioso simular que tenemos un disco duro de esa manera. Esta tecnología es no volátil porque lo estamos comparando con las memorias que son de RAM, en las cuales una vez que se desconectan, estas pierden información. Esta tecnología es muchísimo mejor que una USB, tiene mejor tecnología, la cual puede mantener información por más tiempo y pues con un poquito más de espacio. Una de las ventajas que tenemos con los discos duros de estado sólido, la rapidez viene, no hay cuestiones mecánicas. ¿Qué son los componentes mecánicos? No lo dije anteriormente, pero se los menciono ahorita. Es el platillo que gira, es el eje que está ayudando a que el platillo gire, la aguja y se me fue la palabra. La aguja, para acordarme de la parte que me ocurre, son 4 partes. Con la intención de que la aguja se pueda mover y de ahí poder tener acceso a nuestra información. Como no tenemos partes mecánicas, simplemente hacemos una mejor eficiencia en la energía eléctrica porque no giramos el rotor, no movemos aguja, perdón, no generamos un electroimán y no dependemos de imanes. Entonces, es una gran ventaja, hacemos más eficiente la energía eléctrica y estos discos duros hasta la fecha, comercialmente, estamos hablando de 4 terabytes. Podemos buscar en internet, que a lo mejor ya tenemos hasta 10, 20 terabytes, pero pues tal vez no están a nuestras manos para ir a la tienda. Me da un disco de 10 terabytes, no están a nuestras manos. Ahorita el más grande es de 4. Yo he visto un disco duro muy pequeño de 120 gigas, pero pues bueno, es muy poquito, pero nos puede servir y nos puede ayudar. Entonces, la ventaja de que no tenemos partes mecánicas. Vamos a hacer una comparación entre ambos. ¿Por qué ya no meto más información de estado sólido? Porque, pues bueno, como estamos manejando información que es prácticamente como una flash, pues en lugar de hablar directamente de la información, pues bueno, vamos a hablar de hablar directamente del disco duro, vamos a ver comparaciones. La primera, pues bueno, la capacidad, hablamos de discos de estado sólido de 256 hasta 4 terabytes, estamos hablando de discos duros en el mercado. Discos duros hoy en día, pues ya tenemos de 1 tera a 10, he estado buscando de 500 gigas, ya no los hay, al menos en algunas tiendas que yo he visto, me parece que Mercado Libre y Amazon todavía existen, pero pues bueno, lo hice como un hobby a ver qué encontraba, y pues prácticamente es de 1, 2 y hasta 10 terabytes. Energía eléctrica, menor consumo, mayor consumo. Recordemos, disco duro, partes mecánicas, giro y movimiento de brazo. Perdón, jóvenes. El coste. ¿Cuánto vamos a desembolsar de nuestro bolsillo? Los discos estados sólidos hasta la fecha siguen siendo caros en comparación con un disco mecánico. Ruido. Simplemente estado sólido es más silencioso en comparación con un disco duro de nuestra computadora con partes mecánicas. Voy a tratar de evitar estar repitiendo lo que es parte mecánica debido a que pues, ya no tenemos claro cómo se está manejando estas partes. La vibración, simplemente el disco duro no vibra, el disco duro sí, repito, por las partes mecánicas. La fragmentación, pues en este caso un disco duro, sí, incluso podemos hacerlo con una memoria USB. Coloquemos la USB, escaneemos lo que es con la parte del desfragmentador y nos va a decir que el sistema está prácticamente sin fragmentación o existe muy poca o simplemente no se tiene. Entonces, la fragmentación de disco duro puede darse. Recordemos que vamos a estar buscando nuestro archivo por cilindro, cabeza, sector, de acuerdo a la tecnología que manejemos. La durabilidad, las celdas pues pueden reescribirse un número limitado de veces, en cambio el disco metálico, pues bueno, mientras no sufra daños, podemos estar reescribiendo infinidad de veces. El tiempo de arranque, si tuviéramos un sistema operativo, estado sólido 7, disco duro 16. Me parece que he visto discos duros que hasta en 10 segundos, pero 3 segundos hacen la gran diferencia. Transferencia de datos, 200 a 500 megabytes por segundo. Un disco duro, ahí sí nos gana, de 50 a 150 megabytes. Obviamente, pues ya toda la tecnología que manejemos, si es SATA,
podemos manejar un poquito más. Pero esa es transferencia de datos, es la transferencia entre ellos mismos. ¿Es afectado por un campo magnético? No y sí. ¿Por qué? Como recordemos que nuestro disco duro, nuestro platillo, es un disco metálico y encima de ese disco metálico es una película magnética y como es magnética, pues es un imán. Si tenemos un imán más poderoso en la parte externa, esta se puede llegar a dañar. Llegamos a poder eliminar, sí se puede, no garantizamos. Hay una película que se llama El Núcleo. En esa película van a buscar a un chico que le dicen Rata, porque es un hacker muy, muy escurridizo, es una persona muy pequeña, bueno, de acuerdo al personaje, y cuando van a apresarlo, bueno, van a buscarlo porque lo requieren para una misión especial, él cree que lo van a apresar, entonces él rápidamente saca unos electroimanes que él mismo fabricó, exageradamente potentes, los carga y empieza a recorrerlos por todas sus computadoras, por todas las computadoras, llegando a dañar y eliminar datos de forma más rápida y precisa. El detalle es que cuando le dicen a que lo van a buscar, pues sería borrosa información. Pero vemos que sí se puede eliminar o dañar un disco duro con un campo magnético. Bueno, dañarlo no, eliminar la información. Pero tal vez no en su totalidad. Algunos podemos recuperar siempre y cuando la información no sea no esté muy corrompida. También tenemos lo que son tecnologías en el disco duro. Aquí tengo una laptop la cual ha sido abierta, en la cual podemos ver su procesador, el disipador de calor, la memoria RAM, tiene dos memorias, pero aquí estamos viendo, la imagen está un poquito pequeña, pero esta máquina podemos colocarle un disco de estado sólido tipo MSATA o M.2. Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Por lo pronto, vamos a suponer que estamos entendiendo estas conexiones. Ahorita vamos a ver más adelante. Estas conexiones, se puede colocar un disco duro. Aquí en esta computadora podemos colocar un disco duro de menor capacidad para ahorrarnos un poco de dinero. Como podemos ver, en la tablita podemos colocar un disco duro de 100 o 200 GHz de estado sólido. Y a partir de ahí, tener un segundo disco duro, como lo tenemos en esta parte. Aquí está mi disco duro. Y lo puedo formatear. Acá puedo tener el sistema Windows y acá mis archivos. Y listo. Mi computadora va a estar ligeramente más rápida, no tiene tanta capacidad, pero ya no estoy saturando mi disco duro con información de Windows, únicamente mis archivos. Esta máquina, por lo que veo, podemos colocarle dos. Aquí tenemos una M2 y lo que es un MSATA. Ahorita vamos a ver diferencias y similitudes, etcétera. ¿Y por qué no está marcando color turquesa, me parece? Es el color que nos está indicando. Entonces, podemos abrir nuestra computadora. Obviamente, pues si es reciente, podemos ver ese tipo de cuestiones. Incluso nos venden computadoras y dicen disco duro híbrido. Espérame. Híbrido, hay discos de platillo, disco duro y disco de estado sólido. Yo no conozco ningún híbrido. El híbrido no es el disco, es la tarjeta madre que puede soportar discos de estado sólido y disco duro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues simplemente, como aquí nos sugiere, puedo conseguir un disco duro de menor capacidad, un poco más económico, y únicamente meto mi sistema operativo ahí y lo hacemos. A lo mejor alguno de ustedes me dice, profesor, yo tengo una máquina así, tengo un disco duro de 100, 200 gigabytes, perdón, de almacenamiento y un disco duro de 500, 700 o 1 terabyte y toda mi información está allá. Perfecto. Vamos a utilizar el tera y guardar toda la información en el disco duro de mayor capacidad. Y eso es una computadora híbrida. No es que tengamos un disco particionado, sino simplemente nuestra computadora soporta ambos. Pues bueno, esto principalmente se ve en laptop, pero también algunas existen tarjetas madres nuevas que ya soportan ambos, pero no todas hasta la fecha. Hay modelos que soportan uno u otro, pero hay otras que soportan ambas. Y aparte, si tienen la MSATA o la M.2 SATA, que son las conexiones que estamos a ver, muchas veces una o la otra, pero no ambas. Obviamente, conforme avance la tecnología, ya hay que tienen las tres y podemos tener trabajando las tres sin problema alguno. Entonces, bueno, también de ahí la tecnología va avanzando progresivamente. Aquí están los diferentes modelos de los que les estaba hablando. Obviamente, existen varios modelos. El primer disco duro que les mostré,
no fue solamente de adorno. Aquí vemos un disco duro, el cual tiene tecnología SATA. Aquí está. Si yo tuviera la solvencia económica para comprarme un disco duro de alta capacidad, pues simplemente voy a mi computadora, quito este disco duro, le pongo el estado sólido, aquí le pongo otro disco de estado sólido conforme a este, de menor capacidad, mi sistema operativo, y acá tengo lo que es mi disco de estado sólido, instalado en mi computadora y un poco más rápida. Pues bueno, no solo tenemos discos duros, como lo vimos anteriormente, que están empalmados o que en la parte interna están colocadas los chips. También tenemos este tipo de tecnología con diferentes tamaños. Como viene la conexión, aquí tenemos la M2, M2. Estas son la misma tecnología M2, pero diferente conexión. Aquí vemos la muestra de conexión y aquí tenemos dos, dos y dos. Y lo que es la MSATA simplemente tiene uno al lado contrario, para poder distinguirla entre una y otra. Porque obviamente va a haber lugares en los cuales son un poquito mañosos. Usted te vende un disco duro, sí, perfecto, mira, es un SATA, está bien bueno, instálalo. Oiga, pero mira, es que dice que MSATA, no te preocupes, es totalmente compatible, tú instalalo en tu computadora y sin se acabó. Ya lo puedes instalar sin problema alguno. Llegas a tu casa y, oh, sorpresa, tienes un M2, pero no es SSD, es MVMe SSD o un M2 SATA, no un M SATA, como lo podemos ver acá. Y aquí la conexión. Yo alcanzo a ver que tiene una conexión pequeña aquí y una más grande. Entonces, puedo colocar nada más. Esta laptop soporta un archivo como este, pero oye, está muy cortito. ¿Para qué entra esta memoria? Pues como que está muy largota. Pues bueno, tenemos que verificar si también soporta o bueno, otro tipo de una memoria de la misma tecnología, pero más corta como las que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, son las dimensiones que se manejan y pues bueno, aquí vemos de hasta 80 milímetros de largo, ahorita vamos a ver un poquito más. Y bueno, estos son los formatos de conexión de disco duro. De izquierda a derecha, vamos a ver que la izquierda, de interfaz lógica, PCIe, aquí está. Este es más a la izquierda y podemos ir verificando los momentos. Aquí me dice que mide 22 centímetros de ancho por 80 de largo, que son prácticamente estas. 22 de ancho, 22, 22, y esta porción también mide 22, pero por lo largo ya va dependiendo de la tecnología que se esté manejando, incluso hasta puede ser hasta la capacidad. Aquí está, vemos una conexión, dices MSATA slot, entonces anteriormente, entonces esta máquina que tenemos acá no es simplemente un SATA común y corriente, es un MSATA, entonces yo puedo conectar una memoria USB como esta, perdón, una memoria, pero sigo, un disco de estado sólido MSATA. ¿Por qué? Porque me dice que es únicamente SSD, pero no me especifica qué modelo. Entonces ya lo confirmé, ya lo corroboré, pues practican, me dan cuenta que es un MSATA. Entonces, estas no pueden entrar en el laptop que antes mencioné. Entonces, aquí está. ¿Cómo se conecta? Pues bueno, lo que es la parte de energía eléctrica, la parte de lo que es la parte lógica, energía eléctrica y lógica, y la conecto. Entonces, aquí me está dando los anclajes. Entonces, estos tornillos son para colocar mi disco duro de estado sólido, pero tecnología MSATA, y aquí están los anclajes. Estos agujeritos son para colocarla, perdón, la coloco sin mucha fuerza, la deslizo hacia abajo y le coloco sus tornillos para que éstas se puedan conectar. Pero ojo, mucho cuidado, hay que verificar si nuestra tarjeta madre tiene una conexión Wi-Fi porque llegamos a confundirla. Si la tarjeta madre no me identifica que es un disco duro y yo no me refiero al manual, puedo confundir una conexión para una Wi-Fi, comprarme un disco duro y, oh sorpresa, no es un disco duro, es una ranura para nuestra tarjeta Wi-Fi. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando tengamos una computadora que le queramos revisar o actualizar, ya sea un sistema operativo o, perdón, actualizar un disco duro, pero pues siempre referirnos al manual para ver si es un disco duro SATA que le vamos a colocar, perdón, un disco de estado sólido, perdón, o si es una tarjeta Wi-Fi.
Aquí vemos la parte, recordemos las anteriores, voy a regresarme a lo que esta parte, perdón por el rellenadero, pero esta tarjeta que voy a mostrarles es una M2 SATA y va a ocupar estas. ¿Por qué? Porque aquí me lo está indicando. Aquí vemos la conexión y las posibles anclajes que lleguemos a tener. Es muy recomendable que cuando ocupemos alguna de estas, quitarle lo que es la base donde viene el anclaje y quitarle el tornillo, precisamente para evitar un cortocircuito entre lo que es la tarjeta base, que es la del chasis, perdón, un cortocircuito entre lo que es el chasis y nuestra tarjeta de estado sólido, que va a ser un disco duro. Aquí estamos viendo las tres medidas, vemos que es 22 por 42, 22 por 60 y 22 por 80. ¿A qué va la anchura y lo largo? Capacidad o simplemente tecnología en comunicación. ¿Existe otro disco duro? ¿Existe otro disco de estado sólido? Sí. Los SD PCIe. ¿Por qué PCI? Porque simplemente es un disco de estado sólido que se conecta a nuestra ranura PCI de nuestra computadora de escritorio. Entonces, si está soportada y lo podemos lograr, lo podemos conectar y trabaja perfectamente un disco duro de estado sólido sin estar utilizando otros conectores o consumir los conectores que tenemos en la computadora para lo que es el SATA. Entonces, esta sí le llegamos a trabajar. Desventaja, son extremadamente caros. Entonces, pues si queremos cambiar estado sólido, cuando tengamos una persona, ¿sabes qué? Ya escuché disco duro y, por ejemplo, no sé, Verónica, quiero que me haga la computadora. Espera. Primero, los pies en la tierra. ¿Quieres poner disco duro a tu computadora? Sí. Vamos a ver si es compatible. No, que ya me dijeron, espérame. Sí, va a haber mucha gente que te va a decir que sí, con tal de que tú les compres. Vamos a ver qué tan cierto es que tu computadora sí lo soporta. Vamos a destaparla, si tiene los conectores, vamos a ver si no lo estamos confundiendo con una tarjeta Wi-Fi. Vámonos al fabricante, vi modelo y marca de mi tarjeta madre, si es compatible, pero hasta qué velocidad. ¿Por qué? Por ejemplo, esta computadora que yo tengo aquí a la mano, que estoy utilizando, mínimo son 500 gigas y máximo 1 tera. Si yo voy ahorita a la tienda, me compro de 2 teras, ¿qué crees? No lo va a soportar. Entonces, ni la inversión, bueno, ya no es inversión, ni el gasto que hice, porque inversión es yo dar una cantidad de dinero y obtener un bien o un servicio. En este caso, pues el disco duro no me va a servir. Entonces, pues, ni para qué haberlo comprado. Entonces, ahora tengo que ir, comprarlo en Cloudstore y colocarlo y trabajar como si fuera un disco duro externo. Entonces, ya estoy trabajando otra versión, pero pues ya gasté un poquito más. Entonces, de ahí también el querer saber cómo manejar esta información y si mi tarjeta madre lo soporta y cómo poder manejarlos. Aquí seguimos viendo lo que es la parte anterior, estamos viendo un disco de estado sólido y las separaciones que se los conocen como key, que en este caso las guías para poder conectarlo. De igual manera, si tenemos un disco duro que soporte lo que es el SATA M2 SSD con 2 llaves, debemos de verificar exactamente cómo conectarlo. Porque, pues como podemos ver a simple vista, esta conexión y esas conexiones prácticamente son iguales. Entonces, deberíamos de referirnos al manual de cómo conectar este tipo de. La otra, pues no, simplemente es una sola muesca y se acabó. Entonces es más fácil poder conectarlas. Y la tecnología que podemos manejar, pues bueno, ya tenemos nuestros discos de estado sólidos, una conexión física, pero por bus SATA está limitado a 600 megabytes por segundo, que hasta cierto punto sigue siendo una muy buena transmisión, y otros, bueno, son un poquito más rápido de acuerdo a la tecnología que estemos manejando. Aquí vemos una referencia más notable de nuestro disco de estado sólido. Bueno, nuestro disco de estado sólido, como podemos ver, cabe en la palma de la mano. Si yo quisiera colocarlo en mi computadora, pero no tengo ninguna conexión de estado sólido, pues bueno, puedo conseguir un adaptador, o en este caso un CADI, en el cual pues yo conecto mi M, que es esta tarjetita la que yo voy a tener, la compro mi adaptador, coloco mi tarjeta aquí, la hago el anclaje y la conecto a mi computadora, porque mi computadora solamente maneja SATA. Entonces, listo, tengo mi disco duro, nuevamente tengo un nuevo disco duro, ahora de estado sólido para mi laptop. No tiene conectores, pero yo compré el adaptador. Entonces, ¿lo podemos hacer? Claro que sí, pero tenemos que ver especificaciones siempre de la mano de la especificación de nuestra computadora. Bueno, yo aquí, si yo quisiera colocarle a mi computadora un disco de estado sólido,
tengo un poquito de ventaja. ¿Por qué un poquito? Esta máquina, como ya lo vimos, tiene una unidad óptica, tiene un DVD, quemador DVD, lee DVDs y quema DVDs. Yo cuando la compré fue lo que me llamó la atención y esto fue lo que le hizo un poquitito más económica en comparaciones a otras, porque las otras solamente tenían disco duro y se acabó. En su momento, cuando yo adquirí esta computadora, el disco duro de estado sólido no era tan fácil de conseguir en computadoras, únicamente teníamos este platillo. ¿Qué puedo hacer yo? Simplemente abro mi computadora, desmonto esta unidad de DVD, compro un adaptador muy parecido a este, pero que tiene mayores dimensiones, precisamente para sustentar el tamaño de lo que es la unidad óptica, en este caso el DVD, pero tiene una entrada y puedo colocar un segundo disco duro a mi computadora de estado sólido y hacer la misma recomendación. Aquí coloco mi sistema operativo, creo que escogí un mal color, aquí coloco mi sistema operativo y en mi disco duro de 500 gigas, que es lo que tiene, mis demás archivos sin problema alguno. Ahora sí, puedo eliminar las particiones donde tengo Windows, donde tengo Linux, la partición swap, las demás particiones que se hacen acorde a cada sistema de archivos y tengo mi disco duro de aproximadamente son 500 gigas, voy a trabajar como 480, entonces ya ahora sí, tengo mi disco duro completo y guardar mi información ahí. Es la ventaja que yo tengo, pero ojo, recordemos que no puedo sobrepasar de 1 tera de información. Entonces, si yo compro un disco duro de 1 tera, lo coloco, y un disco de estado sólido y lo coloco, ya no estoy cumpliendo con los requisitos que son máximo 1 terabyte de información dentro de mi laptop. A ustedes muchas veces les ha llegado un correo, un mensaje o en el WhatsApp, ¿cómo se llama? En el Facebook. Bueno, a mí me ha ocurrido, tal vez a ustedes no. En el cual, una memoria USB de 1 tera. ¡Wow! No inventes. O sea, 1 terabyte. Una memoria USB de 1 tera. No es cierto, jóvenes. Es un adaptador USB 3.0 o 3.1 con un disco duro con un estado sólido aquí. Simplemente es un adaptador. Es un vil y llano adaptador USB y tengo un disco duro portátil. Entonces no es una memoria USB, es un disco duro portátil con una interfaz USB. ¿Para qué, jóvenes? Pues para que no se dejen engañar y no se dejen llevar por el hecho de que la mercadotecnia que hoy en día se ha manejado y siempre se ha manejado, que es vender algo maravilloso cuando muchas veces ni tiene esa capacidad, no tiene esa tecnología y obviamente pues, va a haber gente ingenua, desgraciadamente, por así decirlo de la manera correcta, que va a creer que compró una USB de 1 tera, 2 teras, de 3 teras, y te va a, mira, me compré mi disco duro, me compré mi USB de 1 tera, no es una USB, es un disco duro. No, mira que no, a ver, con cuidado lo destapamos, mira, aquí está tu disco duro, aquí está tu USB, es un milillano disco duro de 250 gigas, de 500 gigas, 700, 1 tera. Entonces, hasta aquí, jóvenes, deseo ver lo que es la parte de almacenamiento. Vamos a dejar solamente hasta aquí lo que es parte de disco duro, estado sólido. Voy a pedirles, jóvenes, que me investiguen para lo que es una memoria, un disco de estado sólido, los puertos físicos contra puerto lógico para un MZM2, MZPCI que ya vimos y que es HCI NVMe, que es un bus, bueno, cuál de estos es un bus, cuál de estos es una conexión y cuál de estos es una interfaz. Porque yo no lo mencioné, pero simplemente viene localizado lo que es en esta parte, viene lo que es mencionado aquí. Entonces, no está mencionado como tal, simplemente se dice la interfaz, aquí está, por ejemplo, aquí está por su interfaz. ¿Pero qué es una interfaz? Lógica SATA. A ver, a ver. ¿Cómo que interfaz lógica SATA? ¿Qué es eso? O interfaz física. A ver. ¿Cómo? O sea, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Entonces, jóvenes, voy a pedirles que me investiguen ese pequeño dato. Voy a pedirles que me lo hagan en un documento Word. Una vez que lo hagan con documento Word, me lo conviertan en PDF y me lo hagan llegar directamente a mi computadora. Déjenme permítanme dejar de compartir pantalla. Esta información se las copio y en el chat y les hago llegar
para que vean exactamente cómo vamos a trabajar esta parte. Permítanme. Jóvenes, yo sé que es mucha información, sé que estamos desglosando prácticamente todo lo que es disco duro. La vez pasada solo mencionamos algo, solo dijimos lo que era un disco duro, que existe estado sólido, que bla, 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 bla. Pero estamos desmenuzando un poquito más esta información. ¿Por qué? Porque recordemos que tres cosas son muy importantes al momento de conseguir un equipo de cómputo. La primera es almacenamiento, memoria y, por último, procesador. Obviamente la vez pasada vimos algo de procesador. Algunos compañeros nos hicieron favor de mostrarnos los equipos que a lo mejor tenían. Algunos dicen que compraron tal procesador, otros tienen otro procesador. Uno de ellos preguntó, oiga, profe, ¿este procesador me conviene o no me conviene? Hicimos un pequeño ejercicio de buscar la información, pero pues lo importante no es tanto el hecho de que yo lo busque, pero como les decía al principio, bueno, yo me compré un i3 porque tiene dos núcleos, ¿no? ¿Qué suponen tiene tres? Compré un i5, pero tiene dos núcleos, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué tiene tres núcleos? ¿Por qué tiene cuatro núcleos? ¿Y por qué si yo compré, yo tengo un procesador Celeron que es de 3 GHz? Y mi compañero tiene un i3 con dos procesadores, pero cada uno es de 1.5 y 1.5. Siguen siendo tres. ¿Qué diferencia hay entre un procesador monoprocesador a 3 o biprocesador a 1 punto y tantos, o a 2 y tantos, o 3 a tantos? O sea, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué? ¿Qué significa última generación? ¿Qué significa décima generación? ¿Qué significa cuarta generación? Porque obviamente, la mercadotecnia, chicos, si yo quiero ir a comprar algo y me ven la cara de signo de pesos, mira, aquí es donde vamos a sacar nuestro agosto, vamos a hacer nuestro agosto con este joven y vamos a venderle, este, perdón, vamos a venderles lo que es la información de se me fue la palabra. Me ven el signo de pesos y vamos a venderle lo más, lo más caro posible, algo que tal vez ya no le sirva o algo que sea muy, muy viejo. Ejemplo, ¿qué pasaría si yo ahorita voy a un centro donde venden equipos de cómputo? Oiga, de casualidad tendrán una memoria USB por ahí de 2 o 4 gigabytes. Yo tengo entendido que no, pero déjame buscamos. Mire, sí, entre tanto otro chill, sí encontré una memoria USB de 2 o de 4 gigabytes. Aquí tiene, ¿en cuánto me la va a vender? No me la va a dar a 20 pesos, no me la va a dar en 50 pesos. Va a buscar la manera de sacarle una ganancia a esa memoria USB que a pesar de que tuvo un slot, que a pesar de que estuvo guardada, que a pesar de que estuvo ahí casi casi arrumbada, pues bueno, ¿cómo le saco un beneficio? Pues va a querer vendérmela a lo mejor en 80 pesos. Pues mejor quédesela y de una de 8 GB que cuesta 90 pesos. Por 10 pesos me llevo el doble de información, me llevo el doble de capacidad, pues mejor. Oiga, mire, no, que tengo un procesador. Me ocurrió. Llegué a ver computadoras cuando inició este año. Mentira, fue en el año pasado. O compramos una tablet para mis niñas para ahorita lo de clase en línea. Y resulta que cuando me pasé a ver las computadoras y la chica, no, mire que tengo un procesador muy bueno, que es Gold, que sirven, que es muchísimo mejor que el Celeron, que bla, 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 bla. Ya, no, pues muchísimas gracias, sí, es interesante. Me llevé el dato. Es lo mismo. El Gold y el Silver es un procesador Celeron un poquito más evolucionado, pero sigue siendo Celeron. Entonces se basaron en el Celeron para crear el Silver y el Gold. Entonces, pues bueno, no me convenció, por eso no compré el equipo con esa tecnología de procesador. ¿No, jóvenes, un momento? Jóvenes, he colocado lo que es coloqué lo que es la parte de nuestra pequeña investigación, van a investigar qué es puerto físico contra puerto lógico, de lo que es estas conexiones y que me distingan qué es un bus, qué es una conexión y cuál de ellos es una interfaz. Voy a entrar en la investigación, no va a ser muy, muy larga. Sí me gustaría que me la pudieran entregar para bueno, hoy es viernes, van a descansar. El martes está bien, jóvenes. La entrega el martes, tampoco
quiero consumirles su fin de semana. A lo mejor tienen más trabajo con otros docentes. La intención es precisamente que no los estrese de más. Déjenme ver la fecha exacta de qué día es el martes. 21. 24, 25, para el 25 de mayo. Algo sencillito, jóvenes. No quiero que me hagan un gran trabajo, pues que tenga alguna portada donde se presenten ustedes, la investigación que se realizó. Si alguien quiere poner una imagen, adelante, son libres de ser tan creativos como ustedes gusten. Pero a mí lo que me interesa un poquito más es la información que pueden tener ahí. Jóvenes, no se va a hacer en un solo lugar. Si pueden buscar en más lugares, adelante. Disfrezcan su trabajo. No solo una sola fuente les va a apoyar. Entonces, jóvenes, de mi parte sería todo. Les agradezco su puntualidad, les agradezco su asistencia. Vamos a hacer todo lo posible para sacar este fin de semana de la mejor manera. Jóvenes, que pasen buen fin de semana. Cuídense, si van a salir, también cuídense, chicos. Preferentemente guardarse a la distancia, a pesar de que algunas personas ya estamos vacunados, seguir guardando nuestra distancia para que esto termine lo más pronto posible y ojalá en agosto poder vernos. Tal vez usted ya no los vea, pero ustedes ya ingresan a la universidad y tengan un mejor ciclo escolar que que tuvimos 2020-2021. Jóvenes, que pasen muy buen día. Si alguien va a desayunar, provecho. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe, que tenga buen día igualmente. Que pasen buen día.